La clase de hoy se refiere a lo que es regulación térmica, importante en el recién nacido, en el control de la temperatura y lo que va a ser el transporte neonatal en caso el paciente así lo necesite. ¿Qué vamos a revisar en esta clase? Lo que tiene que ver con la regulación térmica, el transporte como una necesidad en lo que es la medicina, luego abocarnos al transporte neonatal y finalmente terminar en los criterios de referencia que se pueden utilizar en el caso de requerir trasladar a un recién nacido. La regulación térmica es muy importante en los recién nacidos comparado con otros grupos etarios. Los neonatos tienen algunas dificultades y limitaciones para regular la temperatura tan pronto como nacen y más aún si se trata de recién nacido pretermo. ¿Cuál es la población en riesgo de tener problemas de hipotermia o de regulación térmica? Los prematuros de bajo peso al nacer, sobre todo los que pesan menos de 1500 gramos, y los neonatos pequeños para la edad gestacional. Esto tiene que ver con la distribución de grasa, la grasa parda, y también con las características de la piel de estos neonatos. También consideramos a los neonatos que requieren una reanimación prolongada, que van a hacer el proceso adaptativo de una manera inadecuada y cuyos mecanismos de regulación térmica están alterados, ¿no? Especialmente aquellos que tienen hipoxia, porque sabemos que eh, la falta de regulación térmica, la hipotermia, produce un consumo de oxígeno. También hay que incluir dentro de la población de riesgo los neonatos que tienen una infección, que tienen problemas cardíacos, neurológicos, endocrinos o quirúrgicos, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen un defecto en la pared abdominal en los cuales la pérdida de calor es acentuada. No olvidar que estos problemas, patologías en el recién nacido van a generar consumo de oxígeno, ¿no? Y obviamente el riesgo se incrementa también de problemas en la regulación térmica. Otro grupo de pacientes en riesgo de hipotermia son los neonatos con hipotonía, ¿no? Tono disminuido, por sedantes, analgésicos, paralizantes, anestésicos. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos para poder compensar las pérdidas de calor tiene que ver con los movimientos del recién nacido. Si estos están afectados, obviamente van a tener un riesgo de no manejar adecuadamente la regulación térmica. Debemos conocer cuál es la temperatura normal de un recién nacido. Lo que se busca es que los recién nacidos mantengan una temperatura corporal entre 36,5 y 37,5, ¿no? Hacemos referencia a que se considera la temperatura central, que se mide a nivel rectal. ¿Y cuando consideramos hipotermia leve? Cuando la temperatura rectal está entre 36 y 36,4 grados centígrados. Cuando consideramos hipotermia moderada, cuando la temperatura rectal está entre 32 y 35,9 grados centígrados, y hipotermia severa cuando la temperatura rectal es menos de 32 grados centígrados. Importante esta clasificación para poder entender la magnitud y severidad del compromiso del recién nacido. Respecto a los mecanismos de pérdida de calor, es importante mencionar que son 4. Vamos a ver acá los dos primeros: conducción y convección. ¿Qué intervención evita las pérdidas de calor por conducción? Proveer superficies de contacto calientes con la piel del recién nacido, ¿no? Y la convección lo evitamos a través de lo que son incubadoras de doble pared. ¿Cuáles son los otros dos mecanismos? El de evaporación y el de radiación. ¿Qué intervención evita las pérdidas de calor por evaporación? Secar al bebé y humidificar en una incubadora. Y la radiación
La intervención que evita es utilizar calentadores radiantes y mantener caliente la habitación. Respecto a esta gráfica, lo que tratamos de mostrar es cómo se articula la hipoxemia, la hipoxia y la hipoglicemia con lo que viene a terminar en el consumo de oxígeno, ¿no? Se incrementa el consumo de oxígeno y esto tiene que ver con la hipotermia, ¿no? Va a generar vasoconstricción pulmonar, esto incrementa el cortocircuito de derecha a izquierda y eso va a generar hipoxemia. Hay incremento de movimientos y de flexión para tratar de controlar esta hipotermia y eso genera un aumento del consumo de oxígeno. Hay un metabolismo de la grasa parda también para tratar de controlar la hipotermia e incrementa el consumo de oxígeno. A nivel periférico hay vasoconstricción, disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos, lo cual genera hipoxia. Hay un incremento de la tasa metabólica con aumento también de consumo de oxígeno, lo cual va a requerir utilizar más glucosa y generar hipoglicemia. Todo esto se articula en relación a lo que es la hipotermia. Y esta hipoxia, secundario a esta hipotermia, va a generar un metabolismo anaeróbico. Saben que la anaerobiosis, un mecanismo para tratar de equiparar estas dificultades en la falta de oxígeno a nivel celular, va a terminar con incremento del ácido láctico, ¿no? Eso va a disminuir el pH, generando una acidosis metabólica y esto incrementa la morbilidad, terminando hasta la muerte por hipotermia. Luego vamos a revisar algo acerca de lo que es el transporte, ¿no? Deben haber escuchado que muchas veces los recién nacidos, en general cualquier paciente, necesita ser trasladado de una institución a otra o desde algún punto extrahospitalario a una institución hospitalaria. Y eso necesita tener algunos lineamientos bien claros. No es que nosotros trasladamos sin tener un organigrama estructurado de cómo realizarlo. Debe tener todo este proceso, un fluxograma ya prediseñado con antelación. Esta es una norma técnica ya algo antigua, en el cual se comenzaba a articular de una manera ya estandarizada lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia de los establecimientos del Ministerio de Salud. Tener articulado la manera, eh, los roles, cuando se pensaba hacer una referencia, un traslado de una institución a otra. Este Sistema Nacional de Referencia y Contrarreferencia es un conjunto ordenado y uniformizado de procesos que permiten articular la atención del usuario en los servicios de salud con la finalidad de asegurar la continuidad de la atención de manera oportuna, con calidad, eficiencia, eficacia e integralidad, ¿no? O sea, no es un traslado vehicular de una institución a otra, es como dice ahí, uniformizar los procesos para que el paciente no sea perjudicado, para que el paciente no se vea afectado y para que el paciente sea bien recibido y pueda darse solución al problema que motivó dicho traslado. Y el transporte puede darse del domicilio a un centro de primer nivel, a un centro de referencia o directamente del domicilio al centro de referencia o del centro de primer nivel al centro de referencia. Hay varias opciones, ¿no? Pero sea cual sea, la necesidad tiene que ser realizada de una manera protocolizada y estandarizada. Esta gráfica es muy ilustrativa, si bien es algo antigua, pero nos permite comparar, ¿no?, el porcentaje de referencias. Si ustedes logran ver, los neonatos
que solamente es un mes de vida, incluye el 7%, ¿no?, de toda la población. Entonces estamos hablando de un grupo de pacientes que tiene una influencia muy grande en lo que es referencias, no solamente por la condición del paciente, ¿no?, sino también por las condiciones de los sistemas de nuestras instituciones hospitalarias, ¿no?, que a veces son carentes de poder tener un nivel de alta complejidad en algunos establecimientos o en algunas ciudades de nuestro país. El SAMU es un sistema de atención móvil de urgencia, es un programa nacional creado en el 2011 y que permite justamente acudir a emergencias o urgencias y de allí llevar el paciente a una institución donde puedan resolver el problema, ¿no? Para poder garantizar ese transporte se requiere un manual, ¿no?, un manual que permita garantizar el transporte asistido de pacientes al servicio de emergencia para la atención médica, dependiendo de la territorialidad, de la unidad del centro de referencia, de la causa del evento crítico del paciente, de la ubicación, de la disponibilidad y capacidad resolutiva, considerando los criterios de accesibilidad y oportunidad. Siempre debe haber un centro de referencias, una central de referencias, ¿no?, que pueda coordinar, ¿no?, de manera articulada entre los hospitales, institutos, ¿no?, y ver la disponibilidad de camas, de poder atender a un paciente que así lo requiera, ¿no? ¿Cómo clasificamos al transporte? En primario es el traslado que se realiza desde el foco hasta un centro de atención inicial. Foco puede ser la calle, la casa, un mall donde se vaya a producir alguna dificultad que amerite trasladar hasta un centro de atención inicial. También se clasifica en transporte secundario. ¿A qué le llamamos? Así al traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta otro centro, con el fin de completar o complementar el proceso de atención definitiva, ¿no?, digamos de un centro de salud a un hospital, como ejemplo. Los muy bajo peso al nacer con alto riesgo de síndrome de dificultad respiratoria tienen mejores resultados si nacen en un hospital con UCI neonatal, ¿no? Cerca del 30% nacen fuera de estos hospitales en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de lo que es el transporte neonatal como tal, estamos refiriéndonos a la necesidad que tienen nuestros bebés de tener que ser asistidos en otra institución, ¿no?, ya que en el lugar donde nacieron o donde llegaron primariamente no tiene las condiciones para ser asistidos. Y esto que pasa muy frecuentemente en nuestro país, como ven en la diapositiva, también sucede en países desarrollados. Por consiguiente, en la etapa neonatal, tener un equipo de transporte disminuye la morbilidad y mortalidad neonatal cuando nace en un hospital sin una unidad de cuidados intensivos neonatal. Entonces es fundamental tener un equipo de transporte ante cualquier eventualidad cuando nuestra institución no puede ofrecerle al bebé todo lo que amerita, ¿no? En nuestro país, el lugar, hablando del Ministerio de Salud, que cuenta con todas estas condiciones es el Instituto Materno Perinatal, ¿no?, es el instituto base para una capacidad resolutiva total de un recién nacido. Un poco de lo que es la historia del transporte neonatal. Fue descrito que se inicia en Chicago con la creación del servicio de ambulancia del prematuro en 1920, ¿no?
eran otras épocas, otras circunstancias, pero ya desde ahí se comenzaba a considerar la importancia de lo que es el transporte. Miren estas figuras, ¿no?, de lo que era el transporte en aquel momento, estas dos cajas que para aquella época eran pues incubadoras de transporte, ¿no? No era solo trasladar al bebé, acá hay una maqueta con el oxígeno, sino también era tener los medicamentos necesarios para poder socorrerlo durante el traslado de este pacientito, ¿no? Eran otras épocas, pero ya se consideraba la importancia de este procedimiento, este proceso. Así era Este era como el se servicio de ambulancia, había que cargar así al movilizaba bebé al recién con nacido. una Esta es una ventanilla, como ven ambulancia ahí, muy pesado. para el Y en prematuro. estos Obviamente una ambulancia que no tenía esa función, era un auto específicamente, ¿no? Y cómo se trasladaba al recién nacido. Entonces consideremos que el transporte neonatal no es un juego, no es algo que no deba considerarse como poco relevante, es muy determinante. Y acá encontré justo una foto para que vean que el transporte neonatal, si bien puede tener algunos juguetes, no es un juego, ¿no? Ahí como ven están trasladando en una incubadora de transporte con una ambulancia, pero muy aparte de la diapositiva, hay que tomar muy en cuenta esta parte de la neonatología. Actualmente los tiempos han cambiado, las necesidades, la tecnología, la infraestructura. Estamos en una situación mucho más moderna y los equipos con los que contamos han desarrollado considerablemente respecto a las diapositivas que les acabo de mostrar. Así, por ejemplo, tenemos esta incubadora de transporte, ¿no?, con un ventilador de alta frecuencia, ¿no?, y óxido nítrico inhalado. Digamos que esta tecnología y modernismo nos permiten hacer buenas referencias. Para eso necesitamos tener estos equipos y a veces no solo eso, necesitamos saber manejarlos de una manera óptima. Y el paciente va a ser trasladado y va a llegar a su sitio de origen en las mejores condiciones posibles. Incluso ahora presentan incubadoras de transporte tipo mochila, ¿no? Como ven, ya es una tecnología distinta, ¿no?, dando un poco de facilidad, entre comillas, a quien traslada, pero además con toda la tecnología necesaria. Entonces veamos cómo es el procedimiento del transporte neonatal en sí, qué características debe tener para poder movilizar a un recién nacido sin dificultades, ¿no?, y garantizando que no haya ninguna intercurrencia y que el paciente no se vaya a descompensar durante este traslado. Siempre hay un sistema de transporte que debe articularse, donde hay un coordinador, hay un director médico, hay un centro de comunicación, hay un hospital receptor, un hospital de referencia. Tiene que haber un personal, un equipo y un equipo de transporte para que se pueda dar todo este procedimiento de manera correcta. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta en lo que es el transporte? Primero, las responsabilidades, ¿no?, las responsabilidades que debe asumir cada una de las personas. Tener un equipo que tenga todo el material necesario, una buena estabilización. El paciente no puede trasladarse a sabiendas que va a tener una dificultad durante el camino, ¿no? Lo que es la educación, ¿no?, la capacitación del personal
que tenga claro lo que a cada uno le corresponde realizar y una evaluación del programa, ¿no? Periódicamente evaluar cómo se está llevando a cabo esta referencia. Respecto a las responsabilidades, ¿no? Durante el transporte, las responsabilidades del equipo de transporte y del hospital al cual pertenece ese equipo, ¿no? O sea, no es de quien lo recibe, es de quien lo está trasladando. Debe tener sus protocolos ya estandarizados, sus tratamientos ya estandarizados. Se debe tener un consentimiento de la familia antes de trasladar al paciente, ¿no? Todo planificado. Todo esto que parece obvio, muchas veces como nuestras mentes están más abocadas a lo que es la parte curativa, lo que es la parte de resolver las patologías, no le damos el tiempo necesario a lo que es el transporte. El equipo, básicamente un incubador de transporte, respecto al un equipo de equipo, monitorización cardiorrespiratoria, presión arterial, de temperatura, oxímetro de pulso, monitores una transcutáneos para todo el traslado. incubadora de transporte, obviamente, para poder trasladar a nuestro paciente, un equipo de monitorización, monitor cardiorrespiratorio, para medir la presión arterial, para medir la temperatura, para medir la saturación. Tener un monitor transcutáneo es lo ideal, lo ideal. Si no tenemos eso, por lo menos algo que nos permita medir la saturación y la frecuencia cardíaca. El, el equipo debe tener también su equipo de reanimación, con su bolsa autoinflable, tubos endotraqueales, si se pudiera un ventilador mecánico, los medicamentos que se van a utilizar, ¿no? Y el vehículo de transporte, ¿no? Obviamente esto debe contar también con un personal, un equipo de trabajo que pueda ayudarse, ¿no? No puede ser una sola persona, debe tener cada uno su función y sus roles durante el traslado. Sobre la estabilización, hay varias formas, ¿no? Y ya existen protocolos de estabilización, el ABC, el Stable, el ACOR. Hay que utilizar uno, o sea, el equipo debe trabajar con uno de ellos. Me parece que el que es muy didáctico es el Stable. Respecto a la educación, los objetivos del programa de educación incluyen estabilización del paciente crítico, indicaciones para las consultas, indicaciones para transportar, puesta al día y actualización de los tratamientos, ¿no? O sea, se debe tener protocolos, guías ya aprobados acerca de todo el proceso educativo durante cada uno de estos procesos del traslado. Respecto a la evaluación, se debe considerar evaluar periódicamente todos los procesos que tienen que ver con el traslado, ¿no? Las habilidades técnicas y del equipo, la mejora de la comunicación, la evaluación del tratamiento del paciente y su mejoría, y la evaluación de todo lo que es la documentación. Importante evaluar periódicamente. Se debe cumplir entonces con todos los procedimientos, pensando siempre en nuestro recién nacido. ¿Y qué hay acerca de los criterios de referencia? Primero, las indicaciones de referencia van a depender de la capacidad resolutiva que tenga cada institución, ¿no? Por ejemplo, un centro de salud probablemente requiera trasladar a un prematuro, ¿no? Un hospital probablemente a un prematuro que requiere una cirugía cardíaca, ¿no? Cada institución va a tener sus indicaciones. Respecto a los criterios de referencia, son algunas de las características que van a decir si debemos o no trasladar a un bebé. Este es un test que permite evaluar un puntaje determinado para ver cuáles son las condiciones de traslado de los recién nacidos de muy bajo peso.
O sea, evaluamos la temperatura, la glucosa, la presión arterial sistólica, el pH, la presión arterial de oxígeno, y en función de eso, si el bebé tiene un puntaje menor a 8, es mejor no trasladarlo, ¿no? Porque el traslado va a generar riesgo inminente de muerte. Entonces, mejor estabilizarlo bien para posteriormente, si el caso todavía lo amerita, trasladar a nuestro bebé. ¿Y qué hay acerca del stable? Este es un algoritmo, ¿no?, que, como vamos a ver, indica varios puntos que nosotros debemos vigilar, monitorizar y estabilizar antes, durante y después del traslado. Este es el algoritmo: S de azúcar, T de temperatura, A de vía aérea, P de presión arterial, L de laboratorio y E de soporte emocional. Garantizar todo ello para que nuestro paciente no tenga dificultades antes, durante y después del traslado. Este programa educativo Stable provee guías generales para la evaluación y estabilización de los neonatos enfermos durante el periodo post-reanimación y pre-transporte. Todos saben lo que deben hacer, si lo cumplen no debería haber dificultades. Estas guías están basadas en recomendaciones de medicina basada en evidencias, de textos de neonatología, de todo lo que es referencias bibliográficas, ¿no? Fue creado por una enfermera, Christine Carlsen, y es una de las guías más usadas en el mundo, ¿no?, porque articula de manera didáctica, ordenada y fácil lo que son cuidados del recién nacido antes, durante y después del transporte. Estos son los datos de Christine Carlsen, ¿no?, enfermera que en Utah crea este programa, ¿no? Está traducido en varios idiomas y lo utilizamos con bastante frecuencia. Entonces, esperemos que haya quedado claro acerca de lo que es transporte. Nuevamente, reiterar que el mejor medio de transporte para un neonato es en el útero de la madre, es decir, trasladar al niño que va a tener un riesgo antes que nazca.